Hola, hoy les traigo una nueva historia de terror. Claro que no es mía la historia. Bueno, comencemos. Esto me pasó en 2021 con mis primos en un bosque. Estábamos en un paseo con toda la familia. Íbamos directo hacia un rancho que tenía nuestros familiares hace mucho tiempo. Cuando llegamos allí, nos dieron a mis primos y a mí que desempacáramos la ropa y que después podíamos ir a jugar todos. Quedamos de acuerdo para hacer eso, tomar una siesta y después salir a las 6 de la tarde a investigar. A mí me daba miedo porque eran las 6 de la tarde, ya se estaba oscureciendo, pero sin embargo, mi prima dijo que no tuviera miedo, que ella estaría contigo. Tiempo después llegamos a lo más fondo del bosque, vimos una cabra negra y no le prestamos atención porque es normal que hayan animales. Estábamos en un rancho 10 minutos, después jugamos a las escondidas y yo me escondí con mis dos primas, mientras que nuestro primo menor contaba. Él dijo listo o no, ahí voy. Él empezó a buscar, yo me empecé a preocupar porque, después de 8 minutos, él no nos podía encontrar. Yo llamé su nombre varias veces, pero nunca respondió. Mis primas y yo empezamos a buscarlo, pero nunca apareció para ese tiempo. Ya eran las 7 de la noche, todo estaba oscuro y nosotras seguíamos en lo más fondo del bosque. Mi prima perdió su celular y dijo chicas, tendremos que correr, mi celular se queda sin batería. Yo me preocupé más y empecé a correr sin dirección con mis primas. Después por fin llegamos al rancho y corrimos a avisarle a mi tía que no encontramos a nuestro primo. Ella se rió y nos miró muy raro. Ella nos llevó a la habitación y nos mostró que nuestro primo todo el tiempo estaba en la habitación jugando con sus juguetes. Yo le dije, primo, ¿dónde estabas? Él se rió y dijo, siempre he estado aquí, y tenía una cara macabra. Esta no es una historia mía, sino de una seguidora. Yo tengo una familia que es de cuerpos perfectos. Un día fui a una fiesta que era una boda con mi familia por parte de mi papá. En ese entonces yo tenía 11 años. En una mesa se sentaron adultos y en otra se sentaron todos los primos. Sirvieron la comida y empezamos a comer. Yo tengo una prima que le vamos a poner Carla. Carla me dijo que no comiera mucho porque se veía que comía de más. Entonces yo me sentí muy mal y me fui al baño a llorar. Cuando llegué a la mesa otra vez, Carla se estaba tomando fotos. Me enseñó una foto de ella en donde se le veía una cinturita. Esto era para burlándose de mí. Me sentí peor, ya no comí, se me había quitado el hambre. Al otro día llegué a mi casa y me vi en el espejo. Me empecé a criticar. Le conté a mi mamá de lo que me había dicho Carla. Mi mamá me dijo que no le hiciera caso. Yo decidí hacer algo al respecto. Empecé a dejar de desayunar en la escuela y en las tardes me dormía para no comer y en la noche le decía a mi mamá que no tenía hambre. No se daban cuenta y no veía nada de cambios. Mi mamá ya se había dado cuenta, entonces me empezó a obligar a comer. Yo me sentía culpable por comer. En TikTok me apareció un video en donde te metía a un grupo de cómo bajar de peso, así que yo también me metí. Les pedí un consejo y me dijeron que después de comer vomitara la comida. Lo empecé a hacer. Al principio me daba asco, pero ya después no. Vomitar se volvió parte de mi rutina. Empecé a bajar de peso, pero yo cada vez que me veía en el espejo yo me sentía gorda. Me empecé a obsesionar tanto y sentía tanto dolor de sentirme tan gorda que caí en el mundo de las autolesiones. También empecé a hacer ejercicio y a contar las calorías que comía. Me obsesioné tanto que hasta la fecha me sé cuántas calorías tiene cada comida. Yo ya me empezaba a sentir muy cansada, ya no tenía ganas de nada. Cada vez que me paraba me mareaba muy feo. Hasta ahora me pasa muy seguido. Una vez vomité y mi mamá me descubrió, me regañó muy feo y decidió tratarme con una psicóloga. Me llevo y poco a poco me iba ayudando. Me dio de alta un año después y ahorita todavía sigo con las autolesiones y muy rara vez vomito, no me cure del todo. Yo le decía a mi psicóloga que ya no vomitaba y que me sentía bien conmigo misma, cuando en esto no era realidad. Sentía mucha presión por mi familia, porque ellos ya querían que me curara. Entonces le empecé a mentir a mi psicóloga para que ya me diera de alta y ya todos pensaran que ya estaba bien. Pues ahorita no me siento tan cómoda con mi cuerpo y me siento menos con cuerpos de la familia de mi papá. La mamá de uno de mis alumnos creyó que yo tenía un amorío con su esposo sin ser así. Me golpeó y además puso a todas las mamás en mi contra para que me corrieran de mi trabajo. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Bienvenidos a las historias con su tía Ivonne. Recuerden que me ayudan un montón siguiéndome en mi Instagram, Ivonne_Paniagua. Terminé mi carrera en pedagogía y como sabes es muy difícil conseguir plaza. Entonces, en lo que encontraba una, decidí meterme a trabajar en un colegio particular. Me gustó mucho la escuela y además le tomé mucho cariño a mis compañeras maestras y a los niños de ahí. Y ya tenía 3 años trabajando ahí cuando esto pasó. Empecé a dar 4º año y desde el principio del ciclo escolar yo noté que uno de los niños era bastante grosero. El típico niño que le pega a sus compañeros, que dice groserías y que no tiene respeto por los demás. Pero algo que a mí como maestra me levantó las banderitas rojas todavía más era que se refería muy feo a las mujeres, con comentarios muy ofensivos y palabras muy fuertes para su edad como putas, golfas, pirujas. Yo hablé con la directora y me comentó que lo primero que se tenía que hacer era hablar con los papás. Generalmente la persona que iba a recoger al niño era su papá. Así que ese día en la salida yo le dije al señor que si podía pasar porque necesitaba hablar con él. Yo pasé a la dirección y allí estaba la directora también conmigo. Se le comentó al papá la situación que estaba pasando. La verdad, el papá muy amable. Dijo que tomaría cartas en el asunto y también nos comentó que estaban pasando por una situación bastante difícil en su casa, que él y su esposa se iban a separar y que últimamente discutían muchísimo. Ese día así quedó. La verdad es que yo no pensé que fuera a pasar a más. Simplemente creí que iban a hablar con el niño y que iba a haber una actitud diferente de su parte. Al día siguiente el niño no fue a la escuela
y el día viernes va el niño a la escuela, pero la que va a recogerlo es su mamá. Yo estaba en el estacionamiento de la escuela, abrí la cajuela del coche, iba a meter unas cosas y nada más sentí como alguien llegó y me dio una bofetada súper fuerte en la cara y me jaló el cabello hacia atrás con todas sus fuerzas y me empieza a gritar: pues con razón mi marido quiere venir por el niño todos los días a la escuela, pues si aquí tiene a su pinche golfa. Yo le dije que me disculpara, pero que no tenía ni idea de quién pinches era, que me soltara. Pero ella seguía jalándome muy fuerte. Y me dice: ¿cómo no vas a saber quién soy si soy la mamá de Pip? Nada más me quedé así de ¿qué? Y me dijo: no me vengas a poner tu cara de estúpida. Si por eso ayer hasta mandaste a hablar a mi marido. Pues te ofenden las palabras que dice mi hijo porque te calan, ¿verdad? Porque sabes que tú eres la piruja, la golfa, la prostituta con la que anda mi marido. Me soltó y en ese momento me dio otra cachetada. Y me dijo: ¿y si no dejas a mi marido en paz? La próxima vez ni siquiera la cuentas. Así te va a ir. Se fue y yo como que apenas estaba reaccionando a todo lo que había pasado porque fue muy rápido. Entró una compañera al estacionamiento y me preguntó que si estaba bien. Le contesté que sí y enseguida fuimos a hablar con la directora de lo que había pasado. Visitaron a la señora para el lunes porque supuestamente la maestra iba a dar de baja al niño. Parte 2 del chismecito ajeno con su tía Ivonne. Se llega el día lunes y la mamá del niño se presenta desde la hora de la entrada. La pasan a la dirección y la directora le comenta que agredir a un maestro es causa de baja para su hijo. Y la señora solamente le dijo a la directora: haga lo que tenga que hacer, usted sabrá. Porque no creo que ninguna de las mamás quiera tener esta golfa como maestra de sus hijos. Dejó a su hijo en la escuela como cualquier otro día normal y ella se fue. Había un grupo de WhatsApp en el salón de clases y la mamá de este niño comienza escribiendo: mamás, buenos días. Quiero comentarles que el día de hoy tuve una experiencia muy desagradable. Acabo de darme cuenta que la maestra de nuestro grupo no solamente es la amante de mi esposo y que por cierto llevan años juntos, sino que además, como odia a mis hijos, quiere que den de baja a mi hijo para ella poder seguir trabajando aquí en la institución. La directora no me está apoyando con esto, al contrario, se puso del lado de la maestra y estas faltas a la moral no creo que deberían de estar permitidas en la escuela. Se supone que también en la escuela les enseñan valores a nuestros hijos y con una maestra como ella no creo que se pueda. Tristemente me tuve que dar cuenta de esto porque los encontré juntos en mi casa. Y así como no tuvo respeto por mi casa, tampoco tiene respeto por mis hijos. Y se me hace muy injusto que al que estén corriendo de la escuela sea mi hijo, cuando a la que deberían de correr es a la maestra. Espero contar con el apoyo de todas ustedes, mamis, a la hora de la salida, porque esto que están haciendo se me hace una completa injusticia. Ese día a la hora de la salida se hizo un desmadre. Había un montón de mamás, no solamente del salón de clases donde yo daba, sino de otros salones también. Se habían juntado muchísimas firmas para que me corrieran. Yo traté de explicarles que esto solamente era una confusión, que yo no tenía nada que ver con el marido de esta señora y que incluso ella me había agredido en el estacionamiento de la escuela. Pero obviamente las mamás ya tenían muy metida la idea en la cabeza y decían que lo que ella me hubiera hecho me lo merecía por haber destruido su familia. Ese día platiqué con la directora y con la subdirectora y obviamente me corrieron de la escuela. Éramos amigas, pero acordaron que por la reputación de la escuela, por las mamás, porque no iban a estar a gusto, lo mejor para la escuela era que me corrieran. Y pues así fue. Así que me quedé sin trabajo por una señora loca que no afrontaba sus problemas maritales y mejor se ponía a buscar culpables. Gracias a Dios, súper rápido encontré trabajo y fue un trabajo mejor. Cuando iba en tercero de primaria, tenía una compañera que era castrosa que le vamos a poner Lili, ya que no recuerdo su nombre, y se la pasaba gritando y haciendo desastre en el salón y presumía que fue a París, cosa que no era verdad. Y un día ella se encontraba rayando la pared y en eso yo llego y le quité el plumón y le dije que le iba a decir a la Miss lo que estaba haciendo. Entonces ella me dijo que no le importaba y si le decía iba a decir que yo fui la que rayo y yo le dije que no tenía pruebas de que yo fuera. Entonces corrí a decirle a la Miss y luego llamaron a sus padres para que hablen con ella, así que la tuvieron que suspender por un día, pero antes de que se fuera me dijo que se iba a vengar de mí. Pero no me importó y me fui a mi salón, pero pasó un día y ella llegó y me estaba mirando feo, pero no le presté atención para que se enojara más. Pero ella se sentó atrás de mí y me empezó a molestar y me estaba aventando papeles que decían que le tenía miedo y por eso no hacía nada. Y entonces le dije: niña, yo no quiero problemas contigo, ya que yo no soy como tú. Y entonces ella se ofendió y en eso llegó el recreo y yo estaba en la cooperativa comprando unas sabritas y en eso ella pasa y se tira al piso y entonces todos los maestros fueron para ver qué le pasó y ella se estaba haciendo la que lloraba y entonces dijo que yo la empujé a propósito, cosa que no era verdad, y le dije a la Miss que
Yo en ningún momento la había empujado y mucho menos a propósito, pero como Lily se estaba haciendo la víctima, le creyeron a ella y llamaron a mis padres, pero en eso llega una de las supervisoras que lo había visto todo y dijo que ella misma se había tirado y que yo no había sido entonces la maestra. Se enojó con Lily y entonces de nuevo la suspendieron, pero ahora 3 días por inventar cosas que no eran ciertas. Pero hasta ahora ya nunca supe más de esa niña, ya que la cambiaron de escuela.